que sientan el dolor que nosotros tenemos. No se vale haber gastado tanto dinero, estar aquí apoyándolos. Siempre nos piden que los apoyemos. ¿Y qué hacen por nosotros? Nada. Nunca hacen nada. Viene uno de muy lejos para ver esta mediocridad. ¿A poco cree que porque ganamos, bueno, ganó el equipo, ya cree que se van a salvar? Esto es lo que deja que la gente ya no vaya a los estadios en México. Gente corrupta. Siempre van ganando y se confían y nos dan hasta para llevar. Al Tata ya nos vendió, ya por segunda vez, pinches cambios todos feos que hace y ya. Definitivamente necesita un cambio en la selección y es importante eso. Qué fácil, ¿no, Leo? El salir a una conferencia de prensa sabiendo que te puedes lavar las manos y sí, la culpa es mía y pues ya. O sea, se acabó el contrato, sale, lo dice el Tata Martino, se acaba este proceso, pero el que sale ganando de todo esto fue el mismo estratega, porque literal, sí, me fue mi culpa. Nos vemos porque tengo un vuelo que tomar. Sí, él y el Chiqui Lozano, que ya también se fue y que ya rompió en esta ocasión. Él lo llevaron. O sea, ya tampoco dejemos de tirarnos al pecho por el maldito entrenador, por favor. Pero de todas maneras, ya, Hugo, a ver, es el responsable, Hugo. Exacto. Lo tendrían que haber corrido después de perder contra Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria. Ahí era el momento. ¿Y ya por eso no tiene la culpa de lo que pasó en el Mundial? No, sí, culpa, responsabilidad, pero ustedes también están diciendo, qué raro que no escuché, total se va con la maleta llena de lana. Pues felicidades, cabrón, o sea, qué bueno que te llenaste de lana dirigiendo a un seleccionado, o sea, el de México, el de Tumbuctú, el de Paraguay o el de Argentina. Ese no es el tema, dejen de aventarse al piso por esa situación. El tipo ya comprobó en un momento que ya no era el entrenador idóneo para la selección mexicana. No lo quisieron correr. Bueno, ahí está la consecuencia, ya está. Y este César, que lo soltaron y después que siempre ya no. Sí, sí. O sea, aquí aplica la de no tanto, porque claro que tiene su responsabilidad y su culpa y será motivo de análisis cada vez que se pueda, más profundo. Ya, eso sí, pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Aquí aplica. Sí tiene la culpa, porque al final de cuentas, el indio y el compadre terminaron siendo comparsas para lo que era la búsqueda y luego se nos olvida, insisto, lo presentaron como él es el entrenador que nos va a llevar al quinto partido. Pero es que alguien dudó, Leo, de su capacidad cuando lo presentaron. Se tardó más de una hora en salir el día de hoy a conferencia de prensa porque más bien parece la despedida más larga del mundo y en esta conferencia de prensa termina diciendo, me parece, dos cosas muy preocupantes y que ahí sí, el compadre tiene mucho que ver. Yo no tengo nada que hablar o yo agradezco mucho que no tuviera tanto acercamiento y tanto contacto con los directivos del fútbol mexicano, a quienes, por cierto, les agradezco por habernos dado la libertad de entrenar y de trabajar con mucha tranquilidad a lo largo de este proceso. Y después, cuando también Edson Álvarez se le cuestionó sobre este problema que tuvo a lo largo de estos días, pues resulta que él tampoco habla con los jugadores y no da explicaciones sobre lo que va a hacer y no hacer, y entonces termina saliendo Luis Chávez a decir, pues no le entendimos a este güey. Entonces termina generando un problemón y sí es culpa tanto del compadre como del indio, porque entre los dos se terminaron llevando un proceso de 4 años e insisto, esta es solamente la cereza del pastel al bodrio que hemos llevado de 2022, que es el peor año para la Federación Mexicana de Fútbol. Pero si vamos a todas las categorías, si vamos a distribuir culpas, ¿es más del indio o del compadre? No, pues de los dos, 50-50. ¿Sí? Hubo oportunidad, el compadre tuvo oportunidad de hacer cambios para que el indio no la siga regando. O sea, la oportunidad siempre va a haber para cambiar, pero aquí la cosa es, están más enfocados en todo el fracaso que fue a lo largo de estos últimos meses y años y no había con qué. O sea, viene lo de Torrado, se va Torrado y luego trae Ordiales, perdón, pero hubiera hecho todavía peor las cosas si le decía adiós al Tata Martino. Pero aquí es donde ya empieza quién para la selección mexicana. Oribe Peralta, ex seleccionado, campeón olímpico y demás, estuvo en el FanFest, pudimos platicar con él y esto fue lo que nos dijo, atención, sobre los procesos que tiene que haber en una selección, porque ahorita sí, de ninguna categoría va a haber oportunidad. Pero es que siempre es lo mismo, es igual que
con la política. Cada cierto tiempo cambian de gobernante y después no pasa nada. Creo que estamos acostumbrados a eso y me parece que todo lleva un proceso que se tiene que seguir. Entonces, creo que más allá de los cambios que se realicen en la directiva, porque escuché por ahí que no seguía el Tata, bueno, en la dirección técnica, tiene que venir un proceso, tiene que ser un proceso para todos los procesos de selección, con sub-20, sub-17, que tampoco se calificó a las Olimpiadas. Entonces creo que tiene que venir una reestructura importante. Tiene que venir una reestructura importante, literal, tiene que haber cambios a lo bruto, si lo quieren ver así, Huguiño, pero el principal, el que está hasta arriba, no se va a ir, que es John de Luisa, que es de los principales que tendría que decir, ¿saben qué? Me quedó muy grande el puesto, lo siento, muchas gracias, ahí está, hagan lo que quieran. Bueno, para cuestiones de mercadotecnia y de todo el manejo... Comercialización. Comercialización, exactamente. Todo este tipo de cosas que hoy en día hay que entender que deben ir de la mano, ha estado extraordinario, nada que criticarle. En lo otro, evidentemente, sigo sosteniendo que no es, y no es por esto, sino por muchas cosas, por cómo los discursos, por cómo se opera en algunos momentos, por lo que se dice en otros, por cómo se acciona en diferentes situaciones, en fin, por todo eso, seguramente no sea el idóneo. Ahora ya todo es que lo dejen como director de marketing o de otra cosa así, ¿no? Presidente de la federación. Ventas, no claro, sé, es que aparte, mira, entendemos que renovó por 4 años, ¿no? O bueno, la continuidad. Claro, se va a hacer oficial, pero el respaldo lo tiene. Pero de todas formas, él formará parte del comité organizador, ¿no? Del Mundial. Entonces, pues, se podría separar. O sea, la verdad, no creo que sea tanto un problema si lo detectan y operan sobre esta situación y ponen, no sé quién sea, yo siempre digo, porque soltar nombre por soltar a mí no me gusta, no es mi estilo, pero tendría que haber alguien que sepa mucho más de fútbol. Aquí creo que puede aplicar gente experimentada que haya jugado para entender un poco más. No es que sea idóneo o que sea así siempre, ¿no? O sea, que tenga que haber jugado, no, pero sí soy convencido de que la gente que ha estado metida en el fútbol, cancha o en otro nivel que no sea solamente vender y llenarte de lana y llevar el partido a Nueva Zelanda para que la gente vea el fútbol mexicano, se meta y empieza a agarrar esto pensando en el futuro. Para mí tiene que haber cambio desde arriba, de entrada. Pero no va a suceder. A ver. Sí, eso no va a pasar. Bueno, pero de que tiene que haber, tiene que haber. La discusión es pero no nos qué debería desgastemos pasar en el tema según de John cada de Luisa, uno, ¿no? porque eso no va a suceder. Porque además él es entonces, uno de los personajes no va a más pasar nada cercanos nuevo, Leo. al tema de FIFA. No va a cambiar nada. No lo sé, porque al final de cuentas lo que tiene que hacer él es tomar la decisión de quién será el encargado deportivo. Ya la primera decisión que tuvo, fracasó, que es justamente Gerardo Torrado, porque era el títere de Gerardo Martino, porque era el asistente del Tata Martino, porque era otro más de los que estaba alrededor del séquito del Tata Martino y porque nunca tuvo la autoridad de liderazgo y mucho menos el tesón para decir, no me está sirviendo. Y después del segundo partido perdido en la final contra Estados Unidos, que estoy totalmente de acuerdo, se tenía que haber ido. Pero ese es el gran problema. Uno de los personajes más importantes del fútbol mexicano y que sí le sabe muy bien este negocio y que me parece ha tenido grandes éxitos y hoy le toca vivir este fracaso, hoy debe de entender y replantearse, y seguramente se va a hacer oficial que Jaime Ordiales no va a continuar, y esto va a suceder en enero, febrero aproximadamente del próximo año, porque ya se está buscando quién será el encargado y se está buscando a alguien inclusive de nivel de Ricardo Lavolpe, de un personaje que haya estado ya inmiscuido, que no quiera ser técnico, o un tipo como Duilio Davino, o buscar a otro personaje. Ricardo Peláez no, porque terminaron peleados estos dos, pero tiene que ser un personaje Riestra, mucho más metido en ese sentido. No, a Pepe Riestra ni lo sueñan, no va a llegar a ese puesto. Por ser Grupo Orlegui, pero de todas maneras, si no estoy hablando por ser Grupo Orlegui, ni alguien de Grupo Pachuca tampoco. Alguien que tenga las cualidades, Pepe Riestra. No, a ver, es que Pepe Riestra es también un perfil similar al de John de Luisa, no sabe tanto de fútbol. A mí, por ejemplo, ponía el nombre
el nombre, Leo, de Ricardo Lavolpe. Ricardo Lavolpe sería un extraordinario director de selecciones nacionales, ¿no? Pero va a tener que traer a un técnico en contra es que se quisiera meter en la táctica. Exacto. Pero ese es el no, principal tema de traer a Ricardo Lavolpe pero como si director lo entiende deportivo. Ricardo Lavolpe sería extraordinario. Pero ¿qué tiene de malo que se quiera meter un tipo que sabe mucho? A ver, No, César, los egos entre técnicos también existen, lo de Lavolpe. No, pero eso es otro tema. ¿Qué negativo sería que Lavolpe al técnico en cuestión le diera algunos consejos? Consejos. Pero así con la... No le va a poner la alineación con la tampoco, ¿no? Con la personalidad Pero, que tiene Lavolpe. ese es el problema. ¿Qué viene para la federación y para la selección mexicana? Lo primero es definir quién será tanto el director operativo, como así lo nombran, porque ahorita no hay, como el director deportivo. Cuando ya tengas esa estructura bien establecida, ahora sí, ¿qué quiero? ¿A qué quiero jugar? ¿Qué jugadores tengo? ¿De qué características tengo para que con base en eso, en saber qué tipo de jugador es el mexicano, definir qué entrenador te favorece? Y ya ahí pero te estás quedando muy corto, César. No, pero por eso, yo sé que el problema va mucho más de raíz, pero esto es lo que se debe hacer particularmente en la selección mexicana, particularmente. Y ya teniendo bien definidas las características de los jugadores que van a empezar el proceso para el 2026, ver qué técnicos pueden potenciar a esos jugadores. Y ahí ya empiezas a buscar, porque también, ¿se acuerdan cuando contrataron a Gerardo Martino? No, es que han entrevistado a 26 o 24 entrenadores, los 24 de diferentes estilos todos, o la mayoría, ¿no? Algunos de un estilo, algunos de otro, pero no había un estilo que predominara, no sabían lo que querían. Lo primero es saber qué quieres y ya después ir por el entrenador para así pero es que sigue igual, César. Tener una base solventada. El problema es que sigue igual porque lo que tú estás diciendo o pidiendo tiene que ir de la mano con un tema de la Liga MX. Y resulta que el presidente de la Liga tampoco. MX es básicamente un personaje mucho más administrativo que deportivo, que no está mal. Sí. El tema es que hay que meterle otra idea porque hoy queda claro que la sub-20 no sirve para nada. Porque los equipos que están llevando, y este torneo sub-20, sub-17, lo único que han hecho es atrofiar una liga de expansión, de ascenso, como le quieran llamar, que ahora se necesita tener esos jugadores porque ya no se tiene dónde darles ese fogueo. Porque hoy los futbolistas están en la sub-20 y después se terminan perdiendo. Hoy queda claro que el sistema de competencia del fútbol mexicano está atrofiando al futbolista mexicano. Hoy queda claro que el negocio del fútbol mexicano está atrofiando el fútbol mexicano por querer vender caros a los futbolistas. Y entonces, ¿cómo queremos encontrar un estilo de juego si no tenemos un estilo de fútbol? Y ahora vamos a pasar, César, me gustaría saber, con todo esto que estás comentando, ¿cuáles serían tú las cosas que cambiarías del fútbol mexicano? Incluyendo absolutamente todo, global. Bueno, yo hice una lista ahorita ya más larga, que amplié un poco en mi celular y demás, pero nos pidieron 3. 1, reducir el número de extranjeros de 10 a 5. Máximo 6, ¿no? En este caso. ¿Qué haría esto? Obviamente que más mexicanos tuvieran que jugar. Y al tener más mexicanos jugando en primera división, el precio automáticamente, por oferta-demanda, tienes más, valen menos, ¿no? Los mexicanos. Entonces, al valer menos, se pueden ir más a Europa. 1, regresar la regla 2011, de ahí salió Guardado, por ejemplo. Me parece un tema también importante. Y generar acuerdos con equipos europeos, como lo ha hecho la Federación de Estados Unidos, para mandar jugadores entre los 16 y los 19 años al fútbol europeo. Así se vayan baratos, que se vayan, no pasa nada. Les puede ir bien, les puede ir mal, les puede ir regular. Pero si tienes chicos de 18, 19 años jugando o intentando ganarse un puesto en Europa, compitiendo con los hábitos del día a día que se tienen en Europa, vas a tener obviamente mayores posibilidades de trascender a lo largo de los años. Porque hoy vemos y alabamos todos lo que ha hecho Luis Chávez, pero es increíble que el jugador revelación de México en esta Copa del Mundo tenga 26 años. 26 años tiene el jugador revelación de México. Me parece que es preocupante, de verdad. Para el Mundial del 2026 va a llegar con 29, 30 años el jugador que hoy fue la revelación apenas. Huguiño, antes de que te termines peleando de más, ¿cuáles son los 3 cambios que harías tú?
No lo maté al Mosco, lo alejé, por cierto. Mira, coincido en mucho con César, nada más que para mí el éxito o el cambio, la mejora en el fútbol mexicano a nivel de selección no está solo en la exportación de jugadores para que vayan a Europa. No. Para mí está más sencillo, entre comillas, porque aquí es muy fácil decirlo, pero coincido en la reducción de extranjeros. Y drástica. Perdón, es que el mundial, competir en un mundial, es también una situación de jugar con mexicanos, porque el mexicano es diferente al polaco y al tunecino, y de eso se trata la competencia. Entonces, generar desde abajo talento y todo esto. Para ello, a mi forma de ver, hay que reducir la cantidad de extranjeros. Entiendo que lo de los extranjeros se dio hace muchos años por una situación, entre comillas, de que el extranjero, según de dónde, era mejor que el jugador nacional. Venía a aportar, todo entre comillas, venía a aportar, daba rating, hacía ir a la gente a los estadios, porque, mira, llegó Reynoso, este canijo, ¿cómo juega? Claro. Entonces la gente se muere. Entiendo, al tener 10 extranjeros no generas eso. Claro, y aparte... Si tuvieras 5, sí. Eso ha pasado en muchos lugares y en diferentes deportes, no me espanta ni mucho menos, pero ya está comprobado que el nivel de los extranjeros que llegan a México no siempre es de excelencia. Es tan cada fácil. vez es menos. Tigres, entonces, Tigres ya hay que bajar. ¿Con qué extranjeros se quedaría Tigres? Acabó. Por ejemplo, si tuviera 5 nada más. Con Guiñac, Guiñac, uno. Nahuel. Cosas así, Nahuel y... Carioca, Pizarro y alguno más. Y vamos, ¿no? Dale, y los demás para afuera que ocupen su lugar mexicanos. Y de esos 5 mexicanos extras, alguno por equipo tiene que trascender, ¿no? Por cuestión de lógica y de posibilidad. Ahora, me van a decir, pero Leo, me va a decir, no, eso no va a suceder por el negocio. Claro, yo lo sé. Yo sé que no va a suceder o no va a suceder a priori. Pero estamos exponiendo, entre comillas, humildemente nuestras soluciones probables, ¿no? Bueno, esa sería una. Y reducirlo considerablemente. La otra situación, ya lo comenté, empezar desde arriba con gente más capaz que vea el tema futbolístico. Y naturalmente de la mano, la lana. Perfecto, pero que no se pierda de vista el tema futbolístico, porque si no va a ser imposible. Va a seguir siendo imposible, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Y lo otro, lo del ascenso y descenso. Eso sí. Es algo... Habrá más cosas para mejorar, evidentemente. Esas serían las mías a grandes rasgos. Yo también pondría eso, sin duda. Sí. Leo, ¿cuáles serían tus 3 opciones? No, pues que las diga Hugo, porque, bueno, de hecho ya las dijo Hugo, que ya sabe lo que voy a decir, pues de todos, ya para qué digo yo, pero de todos ya las dijo él, igual. Digo, para mí es cambiar el sistema de la sub-20, que simple y sencillamente no sirve para nada, ha atrofiado el fútbol mexicano, y de eso solamente hablar de la sub-20 porque podrían ser también la 17 y la 15, regresar el descenso y el ascenso pero y bajar esto, el número Leo, de extranjeros. No hay más. ¿En qué aspecto? Porque, o sea, ¿cambiarlo en qué sentido? ¿Para qué haces una regla 20-11 si tienes un torneo sub-20 de entrada? 2, ¿para qué obligas a los equipos a tener una filial en la Liga de Expansión si no pueden subir de entrada, pero tampoco puedes meter a jugadores sub-20? Y entonces los jugadores sub-20 que han estado jugando, porque además van y juegan solamente 14, 15 jugadores y los cambios ya son los preestablecidos y a nadie le interesa. Hoy Carlos Cariño, que era uno de los últimos en el equipo de Pumas, ¿tú crees que importaba si estaba en el último lugar o no? ¿Tú crees si el América estaba en la parte alta o no? A los jugadores del primer equipo les viene valiendo, a los directores técnicos les viene valiendo. Y resulta que ese brinco de la sub-20 al primero está complicado porque esta regla 20-11 de ese equipo, de todo ese equipo, solamente te da la oportunidad para manejar 3 o 4 jugadores. Y me van a decir que es un filtro. Oye, un filtro bastante absurdo. Nada más, antes de terminar ya con esta dinámica, yo quisiera agregar un punto más, nada más, para cuando termine Axel lo suyo. Nada más quería decir eso. No, de una vez. No, adelante tú. No, pues ya adelante tú. No, dale tú, Axel. Y yo al final. Bueno, vamos con lo que yo puse. Uno de los principales es dejar de lado los egos, porque con los egos, entre que allá no me dejan y acá no puedo y después
se hace un reverendo desastre, iba a decir la palabrota, en tema directivo, y pues uno se termina poniendo el pie contra el otro, ¿no? Exportar jugadores en el momento indicado, que creo es algo de lo que hemos coincidido la gran mayoría. Y el tercero, partidos amistosos de preparación. Esto lo pongo en tema selección, pero me voy a... Ya basta de estar pensando en los partidos que van a tener con la Liga de Estados Unidos y todo maravilloso con Estados Unidos. Lo que le daba nivel o le daba el real parámetro al fútbol mexicano era Copa Libertadores, el tener juego con equipos que tampoco pasó nada. Que no, pero por lo menos te daba un poquito más y mínimo el cuarto partido llegaban. Y ahorita se están peleando contra Estados Unidos, cuando Estados Unidos pues ya están octavos de final. Pero ¿por qué dices, Leo, que no te daban nada? Hablas con los jugadores que jugaron Libertadores con sus equipos y los que jugaron pero no sucedió nada extraordinario. Copa América. O sea, el nivel del fútbol mexicano siguió donde tiene que estar. En un mundial, ahí a la mitad, lugar 15, 18 aproximadamente. Hoy, evidentemente, es un fracaso porque ni siquiera está México donde tendría que estar. Hoy la realidad del fútbol mexicano o de la selección mexicana está en un punto donde no es su realidad, o por lo menos no es para mí. Ahora, hoy me parece que México sí tiene para estar dentro de las mejores 16 selecciones a nivel mundial. Ahora, Leo, aunque, claro, sé que vas a decir, no, pero eso no va a pasar. Bueno, evidentemente no va a pasar. Entonces no me lo digas. Pero a la gente sí, Ubiño. Oye, lo de la regla 2011, por ejemplo, más allá de que de que había obligación y que muchos entrenadores decían, es que me obligan a... Bueno, canijo, o sea, si tú no los ves, no los visualizas o no te arriesgas a ponerlo, te tengo que poner una regla y finalmente esa regla en el balance yo creo que fue más positivo que negativo. A mí no me la vengan a vender. De acuerdo. Entonces, eso también sería muy buena. ¿Para qué tienes la Liga Sub-20? O sea, bueno, ¿para qué tienes esta posibilidad de hacer el brinco de 20 jugadores, de los cuales solamente vas a utilizar a 5? Y me van a decir que es un filtro. Pero se pierden 20 jugadores que ya sabemos que pueden todavía encontrar su ritmo a los 18, 19 o 20 años. Correcto. Ahora, por ejemplo, tú dices, no pasó nada con la participación en Libertadores a nivel de clubes, Sudamericana, y a nivel de selección la Copa América. Pero imagínate, no te voy a decir si hubiera, porque si hubiera ya me van a tirar todo en contra. Imagínate si se hubiese, es lo mismo, mantenido eso, Yo sé que es difícil, pertenecemos a CONCACAF, no a CONMEBOL, era invitación, está bien. Si se hubiese mantenido eso, si no hubieses quitado, aunque fue hace poco con lo de la pandemia, pero de todas formas, si no hubieses quitado el ascenso y el descenso, si hubieses cambiado algún que otro directivo y hubiesen pensado más en la cancha y no tanto en la lana. En la lana siempre se pensará y todos pensamos, pero más en la cancha, un poquito más que en la lana. Y le empiezas a agregar cosas que se hubiesen mantenido, que no se hubiesen quitado. Yo no estoy tan seguro. La elección de entrenadores y todo esto de selecciones. Yo no estoy tan seguro que México hubiese estado ahorita en el mismo nivel que dices tú, estoy de acuerdo, de hace 20 o 10 años. Yo no estoy tan seguro. No, de acuerdo. El único punto que yo decía era, en ese momento tampoco generó mucho para esa selección, pero sí estoy totalmente de acuerdo que no hubiera generado tampoco como lo que vimos hoy.